Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Informe 24. Estoy platicando con David Saucedo, consultor en temas de seguridad, hablando del México roto que trasciende fronteras. Fíjense que ya pues algunos colegas columnistas, expertos en estos temas de seguridad, narcotráfico y seguridad nacional, como lo es David, se había alertado sobre la presencia de este hombre en Cuba. Un hombre que estaba en nuestro país en prisión domiciliaria. Se les escapó, se les salió por la puerta de atrás. Vamos a hablar de ese tema, de Shi Dong-Shang, alias el Brother Wang, considerado un enlace clave en el tráfico de fentanilo. ¿Qué nos dice esta captura sobre la dimensión global del negocio del fentanilo y la participación de actores asiáticos? David, ¿quién es este hombre? Sí, Shi Dong-Shang, conocido como el Brother Wang, es un broker, un intermediario de una figura cada vez más relevante en las estructuras del narcotráfico. Se trata de alguien con conocimiento del comercio internacional, que domina varios idiomas, que además tiene contactos en Asia y con los grupos de narcotráfico en México. Su misión principal era conseguir precursores químicos para la producción de drogas ilícitas, drogas sintéticas, fentanilo y metanfetaminas, traer esas drogas hacia México. Debido a sus contactos y a la red de empresas fantasma que llegó a articular, también se dedicó al lavado de dinero de manera de singular. Colaboraba de manera simultánea con el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa, los dos grandes grupos de macrocriminalidad en México. No es algo frecuente. No es la primera vez que en México se detiene a un personaje de estas características. Quizá tú recordarás hace algunos años la captura de Shen Li Yegon, ¿sí?, un ciudadano de origen asiático que fue capturado en un barrio residencial de la Ciudad de México con algo así de más de $300 millones en efectivo, y que también acuñó una frase icónica de la historia del narco en México, la frase de "acopela su cuello". Sí. Bueno, pues este personaje, Shi Dong-Shang, protagonizó una fuga de película de una prisión domiciliaria en la que estaba él confinado debido a un mandato judicial. Se escapó por un túnel al estilo, a la usanza del Chapo Guzmán. Llegó a Cuba con un pasaporte falso. El G2 cubano, el aparato de inteligencia de la dictadura castrista, detectó, con los aparatos que tienen, verificaron sus datos biométricos y no era la persona que figuraba en el pasaporte. Siguieron su rastro, empezó a hacer gastos y compras suntuarias. Finalmente detectaron que se trataba de un integrante de alto perfil de narcotráfico en México. Es detenido y está en espera. Ahorita está sometido a un interrogatorio muy al estilo cubano, seguramente con tácticas de tortura incluidas, para que dé a conocer todo lo que sabe acerca de las operaciones ilícitas que realizaba en Asia, en México y en los Estados Unidos. Para que suelte la sopa, diríamos de manera coloquial, ¿no, David? Me surgen preguntas. ¿Este hombre trabajaba con dos cárteles, Sinaloa y Jalisco? ¿No son enemigos estos? Sí, de hecho es algo muy singular. Normalmente los brokers trabajan con un criterio de exclusividad, los brokers de alto nivel. Uh-huh. No es frecuente que tengamos este tipo de sinergia de alguien que puede colaborar de manera simultánea con dos grupos. Esto habla de su capacidad, de su eficacia, de su eficiencia para las tareas que le eran encomendadas. Ningún grupo contempló la posibilidad de prescindir de él o atentar en su contra, en virtud de que estaba muy bien conectado en Asia, y también tenía la capacidad de blanquear el dinero con el cual se hacían transacciones de los productos que él mismo comercializaba. Por supuesto que es un personaje que es totalmente reemplazable. Los grupos de narcotráfico cuentan, cada uno de ellos, más de una veintena de personajes similares, pero sí se trata de un broker que estaba en el top 10 de los intermediarios para las actividades del narcotráfico de ambos grupos de macrocriminalidad de México. Ahora, ¿estaba aquí en México detenido en prisión domiciliaria por cargos fincados en nuestro país o porque estaba a la espera de extradición que lo requiere Estados Unidos? Eran ambas cosas. Sin embargo, el gobierno mexicano lo que ha estado haciendo es atiende primero la solicitud de extradición antes de enjuiciarlo por delitos que se hayan cometido en México. De acuerdo con la normativa en México, tendría que ser enjuiciado primero en México y una vez que purgara sus condenas, ser extraditado en su caso a los Estados Unidos para su juicio. De hecho, los norteamericanos, una vez que fue detenido en México, habían presionado al gobierno mexicano para que se diera su rápida extradición a los Estados Unidos, porque un personaje de este nivel, contactos, capacidad económica, rápidamente podría haberse evadido, haberse escapado, tal y como ocurrió.
Entonces ahora los norteamericanos están exigiendo que en cuanto pise el suelo mexicano sea enviado de inmediato a los Estados Unidos ante la posibilidad de que nuevamente este individuo, Shi Dong-sang, con la capacidad económica impresionante que posee, nuevamente soborne a jueces y magistrados, a la Guardia Penitenciaria y compre otra vez su libertad, como ya lo hizo de manera muy reciente. Así que habrá que ver ahora cómo reacciona el gobierno de Cuba, porque los cubanos no es que estén muy dispuestos o anuentes a enviar a México a un personaje que al final va a ser deportado a los Estados Unidos y abone a la causa americana. Seguramente ahora los cubanos que están envueltos en esta saga peliculesca de detectives, también pongan en la mesa algunas peticiones hacia el gobierno de los Estados Unidos. Y en relación aquí a México, ¿cuánto tiempo estuvo en prisión domiciliaria? ¿Quién lo estaba resguardando? ¿Y cómo rayos, perdón que utilice esa palabra, cómo rayos es que no se dieron cuenta que tenía 2 propiedades y que se salió por la casa que no habían verificado? ¿Quién lo estaba cuidando y por qué tan ingenuos? Eran integrantes de la Guardia Nacional. Y el mandato era un mandato judicial de la Fiscalía General de la República, estaba sometido a una investigación federal, y todo parece indicar que hubo sobornos para que se diera esta evasión, aprovechando, por supuesto, un túnel que él había construido que conectaba a ambas propiedades y que le permitió escapar. Obviamente se trata de algo sin paralelo. La propia presidenta Claudia Sheinbaum, tú lo recordarás, tuvo que salir en una conferencia mañanera a despotricar en contra del juez federal, pero no se dijo nada acerca de que los elementos de la Guardia Nacional que lo estaban custodiando habían cometido una grave negligencia o bien que fueron cooptados, absorbidos mediante sobornos por parte de este personaje. Sí, porque se pudo haber salido caminando incluso, pero ya salir del país, ¿quién le proporcionó documentos falsos? Ni modo que se haya ido en balsa, ¿no? A Cuba. Sí, del mercado negro se pueden adquirir pasaportes mexicanos, forma parte también de la red que cuentan los grupos del narcotráfico, son vehículos reemplacados, armas a las que se les borra el número de serie, puntos ciegos en las zonas metropolitanas en donde cometen homicidios, el control de los C4, también especialistas, gente muy competente que pueden falsificar documentos o adquirir documentos oficiales con datos biométricos falsos. Es decir, hay un sinfín de cosas que se pueden obtener en el mercado negro y que seguramente este personaje, por el nivel en el que se desenvolvía, tenía no solo uno, sino varios pasaportes con los que podía cruzar las aduanas sin ser molestado. Sí. En el sexenio anterior, David, decía el presidente que aquí no había fentanilo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Entra este hombre, traía los precursores y aquí se cocinaba? ¿O cómo es ahí el circuito para hacerlo, para proveerlo, para distribuirlo y para venderlo? Bueno, en México hay 3 tipos de fentanilo: el fentanilo que ya viene procesado, granulado, empastillado, listo para venta. Viene también el fentanilo a granel, que todavía tiene que pasar por un proceso de empastillado, de recombinación con otras drogas para bajar el nivel de letalidad que tiene esta sustancia. Y también viene el fentanilo, viene en formas de precursor químico. Para poder enmascarar los precursores se les mezcla con otras sustancias. Ya en México se invierte el proceso químico y se obtiene otra vez el fentanilo puro, que después se va procesando para tenerlo listo para consumo, te reitero, en mezcla con otras sustancias. Entonces en México tenemos las tres modalidades. Ya hay quizá una cuarta, es el fentanilo Made in México, que se produce a baja escala, porque apenas la industria farmacéutica mexicana está logrando obtener los precursores químicos. Todavía hay una dependencia de los precursores químicos del Oriente, no porque en México no se puedan producir, se producen, pero a un costo alto. En el Oriente, por muchas razones, esos precursores se obtienen casi a una quinta parte del precio de producción en México, de modo que sigue siendo más rentable importarlos que producirlos. En algún momento, los norteamericanos, los narcotraficantes, están buscando que la industria farmacéutica nacional, ya sea laboratorios establecidos o unos que ellos puedan instalar, puedan producir esos precursores para ya no depender de las importaciones chinas. ¿Y ves alguna conexión o paralelismo entre ambos casos, el de Michoacán y el del tráfico de fentanilo? Digo, ya los tentáculos del crimen organizado ya están, se expanden por donde quiera, pero ¿habrá alguna conexión?
Bueno, la familia michoacana, la nueva familia michoacana, sí se dedica a la comercialización de fentanilo. Tengo entendido que también tienen narcolaboratorios en distintas regiones de Michoacán, pero de acuerdo con información de los norteamericanos proporcionada por ellos, los dos grandes grupos del narcotráfico dedicados a la producción, transporte, comercialización de fentanilo siguen siendo Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa. Uh-huh. Finalmente, David, ¿qué señales debería enviar el gobierno mexicano y la sociedad para enfrentar este nivel de penetración criminal? Bueno, en el caso de Michoacán me parece que se requiere una intervención importante. Te decía hace un momento, un operativo enjambre, para poder desarticular la estructura política, policial, militar y no solo a la detención de los líderes criminales. En el caso de los brokers, en el caso de este tipo de personajes que operan como intermediarios, se requiere una nueva ley que pueda sancionar con dureza este tipo de prácticas. En México todavía tenemos una normativa un poco atrasada, incluso el propio gobierno de los Estados Unidos desconfía de nuestro sistema penitenciario con toda razón, desconfía de nuestro poder judicial con toda razón, porque un juez federal fue el que permitió que este personaje dejara la prisión para que estuviera en una reclusión domiciliaria. Hace falta todo por construir en México para poder tener un verdadero Estado de Derecho. Vaya, pues muchas gracias por tu análisis siempre puntual y profundo. Estos casos muestran cómo la violencia, el control económico y las redes criminales trascienden fronteras desde el campo michoacano hasta el tráfico global del fentanilo. El desafío para México es inmenso y urgente. David, muchísimas gracias. Gracias por esta aportación. Gracias a ti, Jania. Te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias, cuídate mucho, buena tarde. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Informe 24. No se vayan, volvemos.